¿Alguna vez has sentido que no eras suficiente para lo que Dios te estaba llamando a hacer? Quizás te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué tengo que ofrecer? Y tal vez pensaste que los milagros, la fe radical, y los llamados divinos eran solo para los grandes personajes de la Biblia. Pero, ¿y si te dijera que Dios sigue usando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias? Hoy te contaré la historia de Eliseo. Un hombre que pasó de trabajar el campo a abrir ríos, multiplicar aceite, sanar a leprosos, y ver la muerte rendirse ante el poder de Dios. Una historia que te sacudirá. No por lo espectacular de sus milagros, sino por la profundidad de su fe. Porque Eliseo no solo fue testigo de lo sobrenatural, él se convirtió en parte de ello. Imagina esto, estás en tu rutina diaria, en lo conocido. Arando con tus bueyes, concentrado en los surcos de la tierra. Entonces llega un hombre. No cualquier hombre, sino Elías. El profeta temido por reyes y amado por el pueblo. Se acerca, te mira, y sin decir una palabra, lanza su manto sobre ti. Ese gesto, lo cambia todo. No fue solo un símbolo de autoridad. Fue una invitación. Una señal directa del cielo para que salieras de lo común y abrazaras lo divino. Una oportunidad irrepetible. Eliseo no lo dudó. Regresó a su casa, quemó sus herramientas de trabajo, sacrificó sus animales y renunció a su seguridad. ¿Por qué? Porque entendió algo que muchos tardan años en comprender. Cuando Dios llama, la única respuesta es obedecer. La vida de Eliseo es un viaje. No solo de poder espiritual, sino de transformación interior. Fue formado en el silencio, en el servicio, en la espera. Y cuando llegó el momento, Dios lo usó para manifestar su gloria de maneras que aún hoy nos asombran. Milagros que tocan cada esfera de la vida humana. Agua contaminada que se vuelve pura, escasez que se transforma en abundancia, enfermedad que cede ante la sanidad divina, muerte que se rinde ante el soplo de vida. Y todo esto, a través de alguien como tú. Y aquí es donde quiero detenerme. Porque no estás viendo este video por casualidad. Tal vez tú también estás pasando por una etapa de servicio silencioso. Una temporada en la que parece que nada ocurre. Pero déjame recordarte, Dios ve tu fidelidad. Y Él sabe cuándo es el momento de alzarte. Eliseo no se promovió a sí mismo. No exigió reconocimiento. Solo estuvo disponible. Solo se mantuvo firme, confiando. Y eso, fue suficiente para que el cielo se abriera sobre su vida. Hoy, muchos buscan fama, poder o influencia. Pero Eliseo nos recuerda que el verdadero impacto nace en la intimidad con Dios. En la disposición de servir antes de ser servido. En el corazón que dice, aquí estoy, Señor, úsame. Y quizás tú estás aquí porque Dios también quiere usarte. Tal vez no para resucitar muertos, pero sí para levantar a alguien con tus palabras. Tal vez no para multiplicar aceite, pero sí para alimentar con tu compasión al que tiene hambre de esperanza. Y tal vez no tengas todas las respuestas, pero sí tienes lo esencial, fe. Antes de comenzar esta poderosa historia, te pido algo desde el corazón. Si este mensaje toca tu vida, si en algún momento sientes que Dios te está hablando, ayúdanos a llevarlo más lejos. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a nuestro canal Pruebas de Fe. Aquí no se trata de números, sino de almas. Y cada clic tuyo puede ser la chispa que encienda la fe de otro. Juntos, llevamos luz donde hay oscuridad. Juntos, sembramos fe donde hay desánimo. Así que respira hondo. Abre tu mente. Abre tu corazón. Porque lo que estás por escuchar no es solo una historia antigua. Es una declaración viva de que Dios sigue obrando, sigue hablando y sigue llamando. Esta es la historia de Eliseo. El profeta de los milagros. El hombre que pidió lo imposible, y lo recibió. Y ahora te toca a ti decidir si solo escucharás, o también creerás. El llamado de Eliseo. Todo comenzó en los campos de Abel Mehola. Eliseo era un hombre trabajador. Un agricultor fiel, comprometido con su tarea diaria. No tenía fama de profeta ni un linaje sacerdotal. Solo tenía una yunta de bueyes, un terreno que labrar, y un corazón dispuesto. Fue allí, entre polvo y sudor, que Elías apareció. El manto cayó sobre sus hombros, y sin palabras, Eliseo entendió. Era un llamado. Un llamado de esos que no se repiten. Sin titubeos, pidió solo una cosa, despedirse de sus padres. Luego,
quemó sus arados, cocinó con la leña de su antigua vida y repartió la carne como señal de despedida. No había marcha atrás. Solo obediencia. Ese acto de quemar su pasado fue una declaración: no hay plan B. Solo confío en Dios. Durante años sirvió en silencio. Era el que echaba agua en las manos de Elías, 2 Reyes 3:11. Muchos lo veían como un simple ayudante. Pero Dios lo estaba formando. En la humildad. En la constancia. En lo secreto. Lo que nadie veía, Dios lo estaba usando para forjar a un profeta. Y entonces llegó el día. El día en que Elías sería llevado al cielo. En cada lugar que visitaban, Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán, Elías le decía: quédate aquí. Pero Eliseo insistía: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. No era una necedad, era lealtad. Y detrás de esa lealtad, había hambre espiritual. No buscaba reconocimiento, buscaba herencia espiritual. Cuando cruzaron el Jordán y quedaron solos, Elías le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado? Eliseo respondió con valentía: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2:9. Fue una petición arriesgada, audaz, sobrenatural. Elías no la rechazó, pero dejó algo claro: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. V10. Y Eliseo lo vio. Vio el carro de fuego. Vio los caballos ardiendo. Vio a su maestro subir en un torbellino. Y lloró. Pero no se quebró. Tomó el manto caído, y regresó al Jordán. Allí lo esperaban los hijos de los profetas. Observaban a distancia. Eliseo levantó el manto, golpeó el agua, y preguntó: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? V14. El río se abrió. El mismo Dios respondió. Ya no era el asistente. Ahora era el profeta. Y lo primero que hizo no fue buscar honor ni hablar de sí mismo. Fue servir. El primer milagro llegó en Jericó. Los líderes del pueblo se acercaron y dijeron: esta ciudad es buena, pero sus aguas son malas y la tierra estéril. Eliseo pidió una vasija nueva con sal, fue hasta el manantial, y declaró: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 2 Reyes 2:21. Y el agua fue purificada. No con fórmulas, sino con fe. No por la sal, sino por la palabra. Este milagro tiene algo poderoso. Las aguas estaban contaminadas. Había muerte donde debía haber vida. Pero cuando Eliseo actúa, lo hace desde la raíz. Va al manantial, al origen del problema. Porque Dios no remienda. Dios transforma. El segundo evento fue duro. Un juicio, no un milagro en sí. Mientras subía a Betel, un grupo de jóvenes salió a burlarse de él. Sube, calvo, sube, calvo. No era una simple burla infantil. Era una expresión de desprecio hacia el profeta, una rebeldía espiritual contra la autoridad de Dios. Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová, y 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. ¿Duro? Sí, pero también justo. Dios no toma a la ligera el rechazo de su llamado ni la burla a lo sagrado. Este hecho marcó algo claro desde el inicio del ministerio de Eliseo: la santidad de su llamado. Luego, Dios lo lleva más allá. El rey Joram, hijo de Acab, necesitaba ayuda militar. Se había unido a Josafat, rey de Judá, y al rey de Edom. Pero en medio del desierto se quedaron sin agua. El ejército estaba en peligro. En lugar de consultar a Dios antes de ir a la guerra, recurrieron a él solo en medio del problema. Eliseo fue llamado. Y al ver al rey impío, dijo: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Pero por respeto a Josafat, accedió a ayudar. Pidió un músico. Y mientras la música tocaba, la palabra del Señor vino: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. 2 Reyes 3, 16-17. Y así fue. Sin nubes. Sin tormenta. Solo agua. A veces Dios no trabaja como esperamos. No necesitas ver las señales naturales. Si Él dijo que va a llover, lloverá, aunque el cielo esté despejado. Cada uno de estos eventos no fue solo una manifestación de poder, sino una prueba de fe. Eliseo no obraba por costumbre.
Cada acción suya estaba guiada por la voz de Dios. Y eso nos enseña algo vital. No se trata de hacer cosas grandes, sino de obedecer al Dios grande. No necesitas un manto físico. Necesitas disposición. No necesitas fuego del cielo. Necesitas fuego en el corazón. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto. Lo interesante es que Eliseo no usó su nuevo rol como un pedestal. No buscó honor personal, ni proclamó su grandeza. Usó su autoridad para servir, sanar y restaurar. Eso es liderazgo espiritual, ponerse al frente, no para ser admirado, sino para ser útil. Y no se detenía. Cada problema que aparecía, Eliseo lo enfrentaba no desde el orgullo, sino desde la dependencia de Dios. No tenía fórmulas mágicas, pero sí una conexión viva con el cielo. Esa era su verdadera fuente. Cuando los demás veían desierto, Eliseo escuchaba instrucciones. Cuando los demás veían muerte, él veía oportunidad para la vida. Un detalle poderoso es cómo Eliseo pedía señales claras. Pero también esperaba en silencio. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Esa sensibilidad espiritual no se forma de la noche a la mañana, se cultiva en intimidad con Dios. Y eso nos deja una enseñanza profunda. Tal vez tú también estás pasando por un momento en el que Dios te pide algo grande. Tal vez no has visto aún el río abrirse ante ti. Pero si te mantienes fiel, si permaneces obediente, llegará el momento en que el manto caerá, y lo recogerás con autoridad. Cada milagro de Eliseo era, en el fondo, una prueba. Una prueba para su fe. Una prueba para el pueblo. Y una oportunidad para Dios de mostrarse como el único que puede cambiar lo imposible. Hoy vivimos buscando resultados inmediatos. Pero Eliseo nos recuerda que lo más valioso toma tiempo. Su proceso duró años. Años de servicio, silencio y entrega. Pero cuando el tiempo llegó, Dios no tardó. El profeta de los milagros comenzó su camino sin título, sin fama, sin seguidores. Pero Dios lo honró porque fue fiel en lo poco. Y aquí quiero dejarte una reflexión. No minimices los comienzos pequeños. No subestimes tu servicio oculto. No ignores el llamado silencioso. Porque quizás, justo en lo que estás haciendo hoy, Dios te está preparando para algo que aún no puedes imaginar. Y si aún te preguntas por qué Dios eligió a Eliseo, la respuesta es sencilla, pero profunda. Porque Eliseo dijo que sí. Porque en un mundo lleno de excusas, él ofreció su vida. Porque donde otros buscaban gloria, él buscó propósito. Y porque donde muchos desean el manto, pocos están dispuestos a cargarlo. Eliseo no era especial por sus habilidades, sino por su disponibilidad. Y esa es la misma invitación que Dios nos hace hoy. Tal vez no verás osos salir del bosque, ni ríos dividirse ante ti. Pero puedes ver corazones cambiar, heridas sanar, y vidas restauradas, si decides caminar en fe, como Eliseo. Dios no está buscando expertos. Está buscando dispuestos. Y si estás dispuesto, prepárate. Porque lo que viene no será fácil, pero será glorioso. Y tal vez no lo sepas ahora, pero tu obediencia de hoy está construyendo el milagro de mañana. No desprecies la espera. No subestimes el proceso. Porque Dios está escribiendo tu historia, y como con Eliseo, cada paso es parte de su plan perfecto. Milagros mayores. Eliseo ya no era visto como un aprendiz. Ahora era el profeta. El hombre por medio del cual Dios hablaba. Y no solo hablaba, actuaba. Su ministerio, lleno de milagros, no fue para impresionar. Fue para responder a un pueblo en necesidad. Un pueblo que, como muchos hoy, vivía entre la fe y el miedo. Y en medio de eso, Dios se mostró fiel. Uno de los milagros más conmovedores comenzó con una viuda. Su esposo, un profeta fiel, había muerto. Y ahora los acreedores querían llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Ella no tenía bienes. No tenía aliados. Solo tenía un poco de aceite. Pero fue a quien debía ir, al profeta de Dios. Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? 2 Reyes 4:2. Ella respondió, nada, solo una vasija de aceite. Eso era todo lo que Dios necesitaba. Eliseo le dio instrucciones claras, ve, pide vasijas vacías a tus vecinos. No pocas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta, y comienza a verter el aceite. Y así lo hizo. El aceite no dejó de fluir hasta que se llenó la última vasija.
Cuando ya no hubo más envases, el aceite se detuvo. Entonces Eliseo le dijo, vende el aceite, paga tu deuda, y vive con lo que quede. V7. Este milagro no solo saldó una deuda, salvó una familia. Mostró que Dios no ignora la angustia de los que confían en Él. Que lo poco en las manos correctas, se multiplica. Eliseo siguió viajando, y llegó a Sunem. Allí vivía una mujer importante, que lo recibió con respeto. Cada vez que pasaba, le ofrecía comida. Pero un día fue más allá, le construyó un cuarto en su casa. Ese gesto de hospitalidad activó algo del cielo. Eliseo, agradecido, preguntó qué podía hacer por ella. Ella no pidió nada, pero su criado notó algo, no tenía hijos. Eliseo profetizó, el año que viene, abrazarás un hijo. 2 Reyes 4:16. Y así fue. Pero la historia no termina allí. El niño creció, y un día, en el campo, cayó enfermo. Murió en los brazos de su madre. Ella no lloró desesperadamente. Corrió hacia el profeta. Cuando lo encontró, no le pidió explicaciones. Solo dijo, ¿acaso te pedí un hijo? No te dije que no me engañaras. V28. Fue una declaración de dolor, pero también de fe. Eliseo fue a la casa. Subió al cuarto donde el niño yacía. Oró. Se tendió sobre él. Y Dios hizo el milagro. El niño volvió a la vida. ¿Qué aprendemos aquí? Que Dios no abandona lo que Él mismo empezó. Y que la fe no es negación del dolor. Es decidir a quién corres cuando el dolor llega. Otro momento poderoso fue cuando los profetas estaban cocinando durante una gran hambre. Uno de ellos recogió calabazas silvestres venenosas sin saberlo. Al probar la comida, gritaron, «¡Hay muerte en la olla!». 2 Reyes 4:40. Eliseo actuó de inmediato. Pidió harina, la arrojó al potaje, y dijo, «Sírvelo a la gente». Y no hubo más daño. Una vez más, lo ordinario fue transformado por lo sobrenatural. También multiplicó pan. Un hombre trajo 20 panes de cebada para alimentar a 100 personas. Los cálculos no daban. Pero Eliseo dijo, «Dáselos, y comerán». Porque así dijo el Señor, comerán, y sobrará. 2 Reyes 4:43. Y sobró. ¿Te suena familiar? Este milagro anticipa lo que siglos después haría Jesús. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que sorprende es que en cada milagro, Eliseo no busca protagonismo. Él sabe que es solo un canal. El centro no es el profeta, es el Dios del profeta. En estos actos de poder vemos también el corazón de Dios, compasivo, justo y cercano. Eliseo no actuaba solo por causa de los milagros, sino porque creía firmemente que cada acto tenía una enseñanza espiritual, una oportunidad para despertar la fe dormida del pueblo. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el ejército sirio quiso atrapar a Eliseo. El rey de Siria estaba frustrado. Cada estrategia militar que trazaba era frustrada, como si Israel conociera sus planes de antemano. Alguien le dijo, Eliseo, el profeta que está en Israel, revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. 2 Reyes 6:12. Entonces envió un gran ejército para capturar a un solo hombre. Eliseo estaba tranquilo. Su siervo, al ver el ejército rodeando la ciudad, se llenó de miedo y exclamó, «¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos?». Y Eliseo respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». V16. Luego oró, «Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Y el joven vio. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este no fue un milagro común. Fue un despertar espiritual. Dios no solo protege, también revela lo invisible. Lo que nuestros ojos naturales no ven, la fe lo hace visible. Y no solo eso. Cuando el ejército enemigo se acercó, Eliseo oró de nuevo, pero esta vez, hiere con ceguera a esta gente. Y fueron cegados. Eliseo los condujo hasta Samaria, y luego pidió que se les devolviera la vista. Cuando los enemigos se dieron cuenta de que estaban rodeados, esperaban castigo, pero Eliseo dijo, «No los mates. Dadles pan y agua». Y comieron. Y regresaron a su tierra. Y nunca más volvieron a atacar. Porque a veces, el mayor milagro, es el perdón. Cada escena en la vida de Eliseo está cargada de una enseñanza más profunda. Y mientras más actuaba Dios,
más crecía la fe del pueblo. Pero también, más se revelaban los corazones. Porque los milagros no solo bendicen, también prueban. Uno de los milagros más conocidos del ministerio de Eliseo ocurrió con un hombre extranjero, Naamán, general del ejército de Siria. Era poderoso, valiente, respetado, pero leproso. Una enfermedad incurable. Una condición que humillaba a pesar de todos sus logros. Y fue allí donde comenzó el milagro. No por una gran figura, sino por una pequeña sierva israelita, cautiva en casa de Naamán, quien le dijo a su esposa: «Si mi señor fuera el profeta que está en Samaria, él lo sanaría». Naamán partió con cartas, regalos y expectativas, y llegó a la casa de Eliseo. Pero el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó a decir por medio de un mensajero: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada». Naamán se enfureció. Quería una demostración. Quería rituales, gestos grandiosos. Pero Dios no trabaja con el ego, trabaja con la humildad. Naamán casi se va. Pero sus siervos lo convencieron. «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más ahora, que solo te dice: lávate y serás limpio?» Y Naamán obedeció. Se sumergió 1 vez, 2, 3, hasta 7. Y cuando salió, su piel era como la de un niño. Regresó transformado. No solo por fuera, por dentro. Declaró: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». 2 Reyes 5:15. Quiso recompensar a Eliseo, pero él no aceptó nada. Porque el milagro no se compra. La gracia de Dios no se vende. Pero Gehazi, el siervo de Eliseo, no pensaba igual. Corrió tras Naamán, mintió diciendo que Eliseo había cambiado de opinión. Naamán le dio regalos. Gehazi los escondió, y pensó que todo estaba bien. Pero cuando volvió, Eliseo le preguntó: «¿No estaba mi espíritu contigo cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?» V26. Y entonces vino la sentencia: «La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y Gehazi salió, leproso. ¿Qué nos enseña esto? Que la avaricia corrompe incluso a quienes caminan cerca de lo sagrado. Y que un milagro no solo bendice, también puede ser un espejo. Naamán fue sanado por fe. Gehazi fue juzgado por ambición. Eliseo vivió una vida llena de milagros. Pero lo más impactante sucedió después de su muerte. Años más tarde, los moabitas invadieron la tierra. Un grupo de israelitas iba a enterrar a un hombre, pero al ver enemigos cerca, arrojaron el cuerpo al sepulcro de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, el hombre revivió y se puso en pie. 2 Reyes 13:21. ¿Qué clase de unción permanece incluso en los huesos? ¿Qué nivel de conexión con Dios deja tal legado, que aún después de muerto, hay vida? Eliseo no fue famoso por sus discursos, sino por su obediencia. No fue conocido por multitudes, sino por su intimidad con Dios. Su vida nos enseña que la fe auténtica deja huella, una que trasciende incluso la muerte. Su historia no es solo para admirar, es para imitar. Así que la pregunta es esta: ¿qué legado dejarás tú? Porque si Dios pudo usar a Eliseo, también puede usarte a ti. Cada milagro de Eliseo fue una respuesta divina. Pero también fue una invitación a confiar cuando no hay lógica, a obedecer cuando no hay garantía, a creer que Dios no cambia y sigue actuando hoy, como actuó ayer. Por eso, si estas historias tocan tu corazón, si quieres conocer más vidas como la de Eliseo, vidas que marcaron la historia bíblica con fe, dolor, valentía y poder, suscríbete ahora a este canal. Aquí seguimos compartiendo mensajes que no solo informan, sino que transforman. Porque cada historia en la Biblia es una oportunidad para despertar tu fe. Y tu fe puede ser el próximo milagro en camino. El legado final. El ministerio de Eliseo fue largo, marcado por la intervención divina. Pero al avanzar su vida, los milagros no cesaron, solo se volvieron más reveladores. Volvamos brevemente a Naamán. No solo fue sanado de la lepra, fue sanado de su orgullo, de su autosuficiencia, de su falsa idea de control. Él, un general extranjero, tuvo que sumergirse en un río sencillo y obedecer una orden humilde. Y ahí descubrió que la fe verdadera no exige explicaciones, solo confianza. Pero, como vimos, no todos aprendieron esa lección. Gehazi, el siervo de Eliseo,
Permitió que la codicia abriera una puerta fatal. Mintió, manipuló, robó, y fue alcanzado por la lepra que Naamán dejó atrás. Lo que Gehazi no entendió es que caminar cerca de lo sagrado no garantiza transformación. La fe no se contagia por cercanía, se cultiva con decisión. Y así, mientras Eliseo continuaba con su llamado, su reputación crecía. Ya no era solo el profeta de Israel, era temido en el extranjero. Los sirios temían enfrentarse al pueblo que tenía un hombre capaz de conocer sus movimientos antes de que ocurrieran. Un día, el rey de Siria quiso atraparlo en Dotán. Enviaron un ejército completo solo para capturarlo. Pero Eliseo no tembló. Oró para que su criado viera lo que él ya sabía, que había más con ellos que contra ellos. Y en medio del asedio, oró también por los enemigos, y fueron cegados. ¿Quién hace eso? ¿Quién ora por sus enemigos en medio de una amenaza? Solo alguien que conoce profundamente al Dios que sirve. Después, Eliseo los condujo al campamento de Israel, les devolvió la vista, y los perdonaron. Ese acto desarmó al enemigo. El ejército enemigo jamás volvió a atacar. Hay poder en el perdón. A veces, lo que más cambia a una persona no es una derrota, es una gracia inesperada. Pasaron los años. Eliseo enfermó gravemente. Una ironía para un hombre que sanó a tantos. El rey de Israel lo visitó llorando: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 13:14. La misma frase que Eliseo había dicho cuando Elías fue arrebatado al cielo. Ahora, otros lo veían a él así, como la fuerza espiritual del pueblo. Incluso en su lecho de muerte, Eliseo tenía una palabra. Le pidió al rey que disparara una flecha. El rey obedeció. Luego, le dijo que golpeara el suelo con otras flechas. El rey lo hizo 3 veces, y se detuvo. Eliseo se enojó: «Debiste haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta acabarla. Pero ahora solo vencerás 3 veces». 2 Reyes 13:19. Una lección final: la fe se demuestra en la intensidad de la obediencia. Pero su historia no terminó ahí. Tiempo después, unos hombres estaban sepultando a alguien, cuando vieron enemigos cerca. Rápidamente arrojaron el cuerpo al sepulcro de Eliseo. Y cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, revivió. No hay otro caso así en toda la Biblia. Un milagro después de la muerte. Una señal final. Un mensaje silencioso, pero poderoso: lo que es tocado por una vida consagrada, puede resucitar. Ese es el legado de Eliseo. No buscó fama. No pidió riquezas. No promovió su nombre. Solo obedeció. Y dejó una huella imborrable. Eliseo no escribió libros. No fundó escuelas. No levantó templos. Pero dejó algo que pocos pueden dejar: un legado espiritual que cruzó generaciones. No era un hombre perfecto, pero fue un hombre dispuesto. Cada milagro que vivió, cada palabra que habló, fue una demostración de fe práctica. Él entendía que Dios no lo había llamado para impresionar, sino para servir. No buscaba multitudes. No ansiaba aplausos. Solo quería ser obediente. Y en esa obediencia silenciosa, Dios hizo ruido en toda la tierra. Es fácil admirar a Eliseo. Es difícil imitarlo. Porque su vida no se construyó en momentos de gloria, sino en años de fidelidad. Desde su decisión de dejarlo todo por seguir a Elías, hasta el día de su muerte, nunca retrocedió. Su camino fue uno de constancia, de convicción, de entrega. Esa es la verdadera fe. Hoy, muchos quieren el manto de Eliseo, pero pocos están dispuestos a caminar su proceso. Queremos unción, pero sin formación. Queremos frutos, sin raíces. Queremos milagros, sin obediencia. Pero el camino de Eliseo nos confronta. Nos recuerda que el poder no viene por posición, sino por propósito. Que los milagros no son un fin en sí mismos, son herramientas de amor para restaurar lo que el pecado rompió. Y su muerte nos grita una verdad que no podemos ignorar. Una vida bien vivida deja poder incluso después de partir. ¿Cuántos pueden decir que incluso en su tumba siguieron impactando vidas? Eliseo puede. Y eso solo es posible cuando tu vida no gira en torno a ti, sino al Dios que te envió. Esta historia no es solo un repaso bíblico. Es una invitación personal. ¿A qué estás llamado tú? ¿Estás dispuesto a abandonar tu yugo de bueyes, tus seguridades, tus planes, por algo mayor? ¿Estás dispuesto a pedir una doble porción,
aunque no entiendas cómo funcionará? ¿Estás dispuesto a servir en silencio, incluso cuando nadie lo nota? Porque allí, justo allí, comienza el verdadero ministerio. ¿Y si el mayor milagro no es lo que haces, sino en quién te conviertes? Esa fue la verdadera transformación de Eliseo. De agricultor a profeta. De servidor a líder espiritual. De aprendiz a instrumento de resurrección. Y todo comenzó con una decisión sencilla: seguir el llamado. Dios sigue buscando a personas como Eliseo. No perfectas. No influyentes. Solo dispuestas. Y quizás, mientras escuchas esta historia, algo dentro de ti se enciende. Una inquietud. Una pregunta. Una voz que te dice: yo también quiero vivir así. Yo también quiero ser usado por Dios. Y sí, es posible. Hoy también hay ríos que necesitan abrirse, viudas que necesitan provisión, corazones que necesitan sanidad. Y tú, puedes ser ese canal. Porque el mismo espíritu que operó en Eliseo, está disponible para todo aquel que cree. Por eso, no apagues lo que Dios está despertando en ti. No ignores el susurro que nace en medio de esta historia. Porque tal vez tú seas el próximo en levantar el manto. Lo más hermoso del legado de Eliseo es que no terminó con él. Cada generación tiene sus desafíos. Cada época necesita voces que se levanten con convicción, integridad y poder. Y aunque los tiempos cambian, la esencia del llamado sigue siendo la misma: obedecer, confiar y actuar. Tal vez no tengas un manto físico en tus manos, pero tienes una promesa en tu corazón. Y si decides caminar con Dios como Eliseo lo hizo, verás que los milagros no son un recuerdo, son una realidad disponible. Muchos quieren ver a Dios actuar, pero pocos están dispuestos a vivir como Eliseo vivió. Su secreto no estaba en su talento, sino en su entrega. No estaba en sus palabras, sino en su relación con el Dios que todo lo puede. Hoy el mundo no necesita más entretenimiento. Necesita esperanza viva. Necesita ejemplos reales. Necesita personas comunes con una fe inquebrantable. Necesita a Eliseos modernos. ¿Serás tú uno de ellos? La historia de Eliseo nos enseña que no hay límites para lo que Dios puede hacer con una vida rendida. No importa si vienes del anonimato, como él en los campos de Abel Mehola. No importa si el mundo no conoce tu nombre. Dios sí lo conoce. Y cuando Él decide usarte, nada puede detener su propósito. Cada escena de su vida fue una muestra de lo que significa vivir por fe, confiar cuando no se entiende, actuar cuando no se ve, hablar cuando nadie escucha, y seguir adelante, aunque cueste. Y esa es la invitación para ti hoy. Levanta tu fe. Retoma tu llamado. No es tarde. No es imposible. No estás solo. Hay un mundo esperando que vivas tu propósito. Y quizás, como Eliseo, tú también estás llamado a encender fuegos, abrir caminos, sanar heridas, y dejar huellas que hablen, incluso cuando ya no estés. Ese es el verdadero legado. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Habla de ella. Vívela. Porque tal vez, al compartir lo que Dios hizo con Eliseo, estés sembrando la fe que otro necesita para levantarse. Y eso, también es un milagro. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo hubiera ignorado el llamado? Si hubiera dicho: no soy digno, no estoy preparado, no es el momento. Seguramente, muchas vidas no habrían sido transformadas. Muchos milagros no habrían sucedido. Y hoy, su historia sería una entre miles, olvidada. Pero él decidió responder. Decidió quemar sus arados. Dejarlo seguro. Y confiar, incluso cuando no entendía. Y esa, también puede ser tu historia. Tal vez no ves señales. Tal vez no entiendes por qué estás en esta temporada. Pero si hoy decides decirle sí a Dios, como lo hizo Eliseo, también serás parte de algo mucho más grande que tú mismo. Porque Dios sigue buscando corazones dispuestos. No perfectos. No famosos. Solo dispuestos. Eliseo no fue grande por lo que tenía, fue grande por lo que decidió entregar. Su mayor riqueza fue su obediencia. Su mayor victoria fue su fidelidad. Y su mayor milagro fue haber dicho: sí, Señor. Aquí estoy. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas un púlpito. No necesitas una multitud. Solo necesitas valor. Valor para dejar atrás lo viejo. Valor para creer, incluso cuando no ves. Valor para seguir a Dios, aunque no tengas todas las respuestas.
Porque cuando tú caminas con Dios, lo sobrenatural se convierte en parte de lo cotidiano. No verás fuegos caer del cielo todos los días, pero verás puertas abrirse donde otros solo ven muros. Verás gracia en medio del dolor. Verás paz en medio del caos. Eso, también es milagro. Hoy, después de escuchar esta historia, la pregunta no es si Dios puede usarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarte usar? Y si este mensaje te habló al corazón, no lo dejes pasar. Dale me gusta a este video. No por el algoritmo, sino porque así más personas pueden recibir esta palabra. Comenta aquí abajo, ¿qué fue lo que más te impactó de la vida de Eliseo? Compártelo con alguien que necesita fe, alguien que ha perdido la esperanza, alguien que necesita recordar que Dios sigue haciendo milagros. Y, sobre todo, suscríbete a este canal Pruebas de Fe. Porque cada semana, seguimos compartiendo historias reales de personas como Eliseo, que vivieron lo imposible gracias al poder de Dios. Recuerda esto. Dios no necesita tus habilidades. Necesita tu disponibilidad. Y cada prueba es una oportunidad para crecer en la fe. Tal vez no entiendas cómo empezar. Tal vez crees que ya fallaste demasiadas veces. Pero la historia de Eliseo nos muestra que no es tarde. Que Dios no mira tu pasado. Él ve tu disposición hoy. Así que levántate. Ora. Vuelve a creer. Dios no ha terminado contigo. De hecho, tal vez apenas esté empezando. Él puede usar tus lágrimas, tus batallas, incluso tus errores, para mostrar su gloria. Solo necesita un corazón como el de Eliseo, uno que diga sí, incluso cuando no tiene todo claro. Y si estás listo, prepárate. Porque tu historia puede ser el próximo testimonio que inspire fe en alguien más.